Bueno, nos vamos poniendo en posición, como se diría, para comenzar el estudio bíblico. Le damos gracias a los hermanos que nos están acompañando hoy para poder estudiar la Sagrada Palabra de Dios. Nos vamos acomodando ya, así comenzamos. Hoy nos toca ver la clase número 35 de la serie de la lluvia tardía. Para los que están tomando nota, nos toca ver la clase número 35, que se llama Los Adventistas Opositores de la Lluvia Tardía, quinta parte. Y hoy finalizamos el bloque de los Adventistas Opositores, un bloque que está dentro de esta serie titulada La Lluvia Tardía. Y ya la próxima semana, hermanos, comenzamos con un nuevo bloque que se llama El Poder de la Lluvia Tardía, y por fin vamos a comenzar a hablar de cómo va a ser el poder de la lluvia tardía y qué cosas van a pasar en la lluvia tardía. Pero noten, hemos tenido que dar 35 clases para recién poder hablar acerca de lo que todo el mundo habla, que es el poder de la lluvia tardía. Todos hablan de la potencia de la lluvia tardía, pero nunca han sabido todo lo demás que nosotros hemos venido enseñando. O sea que después de 35 clases recién vamos a poder entrar a hablar de lo que es el poder de la lluvia tardía. Así que, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 35, que se llama Adventistas Opositores de la Lluvia Tardía, quinta parte y última parte de este bloque. Así que antes de comenzar, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para invocar la presencia de Dios para que nos acompañe en este estudio bíblico? Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo estudio que vamos a dar y por la finalización de este bloque. Querido Dios, tú nos sostienes, te queremos pedir que llenes nuestro corazón de amor, de equilibrio, de santidad, y que por favor, Padre, tú estés bendiciendo a los miles de hermanos que nos puedan estar viendo tanto en directo como en diferido, y que tú bendigas a sus familias, y que también, Señor, tú les contestes los pedidos de oración que ellos están teniendo, porque sabemos que tienen pedidos de oración. Por favor, toma esos pedidos de oración y ahora danos tu bendición para comenzar esta nueva semana en paz y poder mejorar nuestros caminos y nuestras obras delante de ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, para los que toman nota, yo pido que tomen nota los hermanos de los versículos bíblicos, de las citas bíblicas y de los razonamientos que vamos presentando, para que cuando tengan que enseñar el tema de la lluvia tardía sepan cómo presentar estos temas, a fin de que vuestros alumnos puedan entender y aprender correctamente las profecías bíblicas, en este caso la profecía de la lluvia tardía y su futuro cumplimiento. Queridos hermanos, habíamos dicho que los adventistas opositores de la lluvia tardía, repito, los adventistas opositores de la lluvia tardía van a ser los adventistas que se oponen en ese bloquecito completo que abarca ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Por eso, hermanos, ya hemos tenido bien en claro lo que va a pasar, y por fin redondea completamente el círculo con todas esas cosas que hemos estudiado, que tienen que ver con lo que va a pasar adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Yo creo que los que han venido estudiando conmigo la santa palabra de Dios han podido entender un poco más cómo va a ser la dinámica interna de los problemas que nos va a tocar vivir como iglesia. Yo creo que van entendiendo un poco mejor la dinámica de la problemática interna, de la última problemática interna que nos toca vivir adentro de la iglesia, y que va a estar abarcada dentro de lo que nosotros conocemos como la apostasía omega, porque la apostasía omega incluye muchas cosas, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, hoy vemos este último bloque, pero hemos aprendido cosas duras para las cuales tenemos que prepararnos, cosas duras que nos han llevado a ver cuánto necesitamos nosotros de la gracia de Dios y de no andar perdiendo el tiempo. Yo creo que ustedes han entendido cómo es que necesitamos de la gracia de Dios y no perder el tiempo, hermanos. Por eso Pablo dice que levántate de los muertos,
tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué hay gente que nunca es alumbrada por Cristo? ¿Por qué? Lo dice Efesios, hermanos. Porque nunca se despierta y prefiere vivir en la mortandad espiritual o en el sueño espiritual. Pero aquellos que se levantan espiritualmente, automáticamente son alumbrados por Cristo. Y lo repasemos un poquito. Si nosotros vamos a Efesios, hermanos, vamos a Efesios, porque hay algunas personas que no se van a acordar de ese texto. Si nosotros vamos a Efesios, hermanos, dice el versículo número 13 al 16. Rapidito, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 13 al 16. Y ustedes van a poder entender, queridos hermanos, lo importante. Para mí este párrafo bíblico es tremendamente iluminador para la vida de un cristiano que quizás no tiene objetivos en su vida. Hermanos, lo que nos desarrolla la personalidad es la obediencia y el servicio a Dios. Lo que le da objetivo a nuestra vida es la obediencia y el servicio a Dios. Lo que le da esencia a nuestra vida es la obediencia y el servicio a Dios. Hermanos, no te va a dar satisfacción el buscar novio, el buscar novia, el estar de novio, el formar una familia, el casarte. Eso no te va a dar satisfacción profunda, al contrario, trae problemas. Porque el ponerse de novio, el casarse, el buscar trabajo, solamente, hermanos, trae problemas porque hay que adquirir responsabilidades frente a las cosas que uno desea y quiere tener. Pero muchos buscan la felicidad y la paz en las cosas de este mundo, hermanos, y lo único en lo cual se encuentra felicidad, paz y desarrollo personal, y que se expande como círculos concéntricos hacia el exterior y abarca todas las otras facetas de nuestra vida y le da felicidad y le da optimización a toda nuestra existencia, es precisamente Cristo Jesús, que termina obrando en nosotros y en nuestra vida a través de la obediencia y el servicio. Pero este párrafo que yo te voy a leer, el que le hace caso a este párrafo y centra su vida en Cristo para obedecer y servir a Dios, va a encontrar que toda su vida cambia, aunque parezca que su vida está en fracaso, aunque parezca que su vida está en soledad, aunque parezca que su vida está en tinieblas, aunque parezca que su vida está en la nada. Presten atención a lo que dice Efesios capítulo 5, versículo número 13 al 16. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Pero si nosotros no venimos a la luz de su palabra, ¿cómo se va a manifestar lo bueno o lo malo que nosotros estemos haciendo? ¿Cómo se va a manifestar el buen estado o el mal estado en el cual nosotros nos encontremos? Si lo que manifiesta todo es la luz. La luz manifiesta todo. Entonces presten atención. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Ahora presten atención. Por lo cual dice: despiértate que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente que está muerta. ¿Y qué significa que está muerta según el lineamiento interno de este propio texto que es el número 14? ¿Cuál es la persona que está muerta? Ahí lo dice clarito el texto. ¿Cuál es la persona que está muerta? Muy bien. La persona que está dormida espiritualmente, hermanos, está muerta. Queridos hermanos en la fe, la persona que está dormida está muerta. Y la que está muerta está dormida y no tiene la luz de Cristo. La persona dormida, hermanos, no puede tener la plena luz de Cristo. Está en un sueño. Porque está en un sueño espiritual. Ahora presten atención. Por lo cual dice: despiértate
tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo me pregunto, ¿por qué hay personas a los cuales Cristo no los alumbra y no los alumbra y no los alumbra y pasan los años y no los alumbra? ¿Saben por qué? Porque siguen dormidos y muertos y nunca se han despertado, por lo tanto nunca se han levantado de los muertos. Pero aquellos que ponen su voluntad para orar, para estudiar la Biblia y para testificar de Cristo, aquellos que ponen su voluntad para tener comunión con Cristo, estudiando la Biblia, orando y confesándolo, se despiertan y quedan habilitados para poder obedecer y servir a Dios por la gracia de Él. Entonces son alumbrados por Cristo. Pero si tú estás dormido espiritualmente y no estudias la Biblia y no oras y te avergüenzas de confesarlo a Cristo, estás dormido y como consecuencia estás muerto y como consecuencia Cristo no te alumbra. Y como consecuencia vives en la oscuridad y vives en las tinieblas y por lo tanto vives tropezando y tantos fracasos en tu vida te llevan a pensar a ti que no sé por qué será que a mí me pasan estas cosas. Entonces, cuando uno anda en tinieblas en la vida y tropieza y cae y no sabe en qué tropieza, es porque Cristo no te ha alumbrado. ¿Y cómo puede ser que Cristo no nos alumbre si estamos adentro de la iglesia adventista del séptimo día? Y bueno, puede ser porque mis padres eran de la iglesia, o porque me bauticé porque buscaba novio, o porque buscaba novia, o porque buscaba trabajo, o porque me da cierta honra el pertenecer a una organización tan importante como son los adventistas del séptimo día, que ganan en doctrina a todas las demás iglesias. Da cierto estatus, cierto poder teológico que tú sabes que aunque te maten no te ganan. ¿Es el estatus lo que te ha llevado a estar adentro de la iglesia adventista? Bueno, hermanos, aquí te dice que hay ciertas personas que están dormidas, y que estar dormidos para la Biblia significa estar muertos y no estar alumbrados por Cristo. Pero aquellos que ponen la voluntad para tener comunión con Dios, se despiertan y son alumbrados por Cristo. Y hermanos, yo conozco hombres y mujeres, aunque debo reconocer que son los pocos, hermanos, que son los pocos, que realmente Cristo sí los alumbra. Cristo sí los alumbra. Pero volvamos al tema y no nos escapemos del tema. Dice clarito que hay gente que está dormida y muerta, y que la gente dormida y muerta no es alumbrada por Cristo. Ahora yo pregunto, la gente que está dormida y muerta y que no es alumbrada por Cristo, ¿quiénes son? El contexto lo sigue explicando solito. ¿Quiénes son los dormidos muertos sin la luz de Cristo? Presten atención. Versículo 15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como tontos, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y dice el versículo 17, por lo tanto no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el versículo 16 te lo aclara bien clarito como el agua, y dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Aquellos que no redimen el tiempo, aquellos que no se organizan, aquellos que pierden el tiempo en vanidades, en banalidades, en diversiones, en vicios, son los que según el contexto inmediato anterior están dormidos y están muertos y no están redimiendo el tiempo porque no son entendidos de cuál sea la voluntad de su Señor. Y hermanos, hay gente hoy en día que no es entendida de cuál es la voluntad de su Señor. Y como no saben cuál es la voluntad de su Señor, andan perdiendo el tiempo por la vida. Nosotros no tenemos que perder el tiempo, sino ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor para saber cómo vivir y cómo actuar en la vida cristiana, por más que nos cueste y por más que tengamos que luchar.
Pero gracias a Dios que aquellos que ponen voluntad en orar, ponen voluntad en estudiar la Biblia y ponen voluntad en confesar, ya están en comunión con Dios. Y al estar en comunión con Dios, reciben su gracia habilitante para poder obedecer y servir a Dios. Pero qué triste es cuando miramos a ciertas personas y vemos que Cristo no los alumbra nada. No los alumbra nada. Vemos hermanos a los cuales Cristo no los alumbra y nosotros tenemos que decirle: levántate tú que duermes y despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero si yo no me despierto, si yo no me levanto del sueño, nunca me alumbrará Cristo. Y vemos gente que anda por la vida, vemos adventistas que andan por la vida sin la luz de Cristo. Cristo nunca los alumbró. Entonces, habiendo entendido eso, hermanos, este es el párrafo que nos muestra cómo vivir una vida puntual, organizada y madura. El que se basa en este párrafo, Efesios 5, 13 al 16, vive una vida madura, puntual, organizada, equilibrada, y tiene la luz de Cristo. Cuando va a su trabajo, tiene la luz de Cristo. Cuando anda en su familia, tiene la luz de Cristo. Y siempre está teniendo la luz de Cristo porque se despertó y se levantó de los muertos y entonces Cristo lo alumbró. Entonces yo creo que con eso queda claro por qué hay gente a la cual Cristo nunca la alumbra y permanecen en ese estado de banalidad y pérdida del tiempo, hermanos. Pero hay hombres y mujeres que no, que son inteligentes y ponen voluntad en tener comunión con Cristo y quedan habilitados para obedecer y servir a Dios. Ahora bien, con el tema que nos toca ver en esta noche, hermanos, repasamos Mateo 24, 9 y 10, que dice lo siguiente, y por favor presten atención. En Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10, ustedes ya conocen toda la explicación que nosotros venimos dando con respecto a estos textos bíblicos y que dicen lo siguiente. Mateo 24, 9 y 10 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Aquí dice y os matarán. Hay gente que dice que no va a haber muertes en el tiempo del fin, y sí va a haber muertes, hermanos, porque dice y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habíamos visto que este texto tiene doble aplicación, pero a nosotros ahora nos estaba tocando estudiarlo con respecto a lo que pasa en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De manera que cuando leemos el versículo 10, meditamos y meditamos y meditamos y vemos el esfuerzo que tenemos que tener para trabajar adentro de la iglesia a fin de despertar a nuestros hermanos para que no haya tanta gente que el día de mañana nos traicione, o por lo menos no nos traicionen los que están cerca nuestro. Nosotros somos culpables o responsables de trabajar en favor de los que nos rodean, los que están más cerca nuestro. Porque si el día de mañana ellos nos traicionan, nosotros tenemos la culpa porque no fuimos una buena influencia dentro de la esfera que tenemos nosotros y que nos corresponde y que nosotros abarcamos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos, entiendan hermanos, muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habíamos visto todo lo que va a pasar en el tiempo del fin, hermanos, porque así es, porque nos hemos cansado de explicarlo en las clases anteriores. Entonces, hermanos, habíamos repasado la profecía de Isaías 66:5, que era una profecía muy importante, que nosotros la volvemos a repasar hoy, hermanos. En Isaías capítulo 66, versículo 5, dice lo siguiente. En Isaías capítulo 66, versículo 5, trasladándonos al tiempo del fin,
trasladándonos a la segunda venida de Cristo, igual que Mateo 24, dice lo mismo que Mateo 24, y dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Quiénes son los que tiemblan ante la palabra de Dios? Los humildes y piadosos. Los humildes y piadosos. ¿Cómo? Perdón. El versículo 2. El 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Muy bien, muy bien. Termino de leer el versículo 5 y leemos el versículo que lo explica, el versículo ese. Hermanos, los que tiemblan a su palabra son los humildes y piadosos. Ya lo mostramos. Vuestros hermanos, o sea, los otros hermanos de la iglesia, los hermanos de los que tiemblan ante la palabra del Señor, pero que no son temerosos de Dios, vuestros hermanos, noten esos hermanitos en la fe, vuestros hermanos que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová. Mas él, Jehová, se mostrará con alegría vuestra, y ellos, esos hermanos que los aborrecen a ustedes, serán confundidos. ¿Quiénes son los que tiemblan a su palabra? Lo dice el versículo 2, como me acaban de recordar acá mi equipo, dice el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quiénes son los que tiemblan ante la palabra del Señor? Los pobres y humildes de espíritu, los piadosos, los que viven piadosamente. O sea que Isaías capítulo 66, versículo 2 y 5 te muestra claramente, hermanos, que los piadosos, los humildes, los pobres de espíritu, los que viven piadosamente, van a ser aborrecidos, negados y echados fuera por vuestros hermanos que os aborrecen. Y Dios les dice: pero no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque Él, yo Jehová, dice, me mostraré para alegría vuestra, y ellos, los otros, los formalistas, serán confundidos. ¿Me puede prestar esa versión de la Biblia, por favor? Vamos a leer acá otra versión y vayan tomando nota. Yo siempre leo la versión antigua, pero acá la otra versión 1960 dice, hermanos, en Isaías capítulo 66, versículo 5, dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Muchas gracias. ¿Que os echan fuera de dónde? Fuera de la iglesia, hermanos, fuera de la congregación. ¿Va a haber casos en que habrá hermanos que serán borrados injustamente? Sí, lo dice Isaías capítulo 66, versículos 2 y 5. Y es una profecía que nos ubica en el tiempo del fin, que nos está ubicando ya en la segunda venida de Cristo. Isaías capítulo 66, versículos 2 y 5 nos ubica en la segunda venida de Cristo, y ahí me está diciendo clarito, por comparación de texto, que la minoría de adventistas fieles y piadosos serán aborrecidos, negados y echados fuera por causa, hermanos, del nombre de Jesús. Por causa del nombre de Jesús. Hay una profecía. O sea que cuando por ahí haya hermanos que son borrados o sancionados o expulsados injustamente, están, por supuesto, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 66, versículos 2 y 5, que es una profecía que nos está ubicando en el tiempo del fin. Pero aún así, hermanos, dice que en la lluvia tardía Jehová se mostrará para alegría nuestra, y ellos son los que serán confundidos. Y cuando dice que serán confundidos, se está refiriendo a esa profecía
de Eventos de los Últimos Días o de otros libros del Espíritu de Profecía que dice que cuando comience a descender la lluvia tardía, los otros serán confundidos y dirán: ¿cómo puede ser que nosotros hemos estado tanto tiempo en la obra de Dios y no conozcamos la obra del Espíritu Santo? Y se opondrán a la obra y llamarán a la luz que ilumina toda la tierra con su gloria una luz falsa. Van a quedar confundidos. Y también quedarán confundidos en la segunda venida de Cristo. O sea que quedan confundidos en la venida del Espíritu Santo y quedan confundidos en la venida de Cristo. Entonces, queridos hermanos, y quedarán confundidos también mediando el fin del tiempo de gracia, porque verán que no han sido salvos. O sea que estamos viendo una profecía que nos muestra que habrá adventistas opositores, expulsadores, maltratadores en la ley dominical, en el reavivamiento y la reforma, en la lluvia tardía. Pero ya cuando llega la lluvia tardía, ellos quedan confundidos también por otra cosa. ¿Y saben por qué? Porque en la lluvia tardía Dios comienza a tomar las riendas de su iglesia. Y no se pierdan, hermanos, el bloque que vamos a comenzar próximamente, que se llama El Poder de la Lluvia Tardía, y vamos a explicar todo lo que va a pasar en la lluvia tardía, básicamente hasta donde podamos. Si lo podemos acortar, y bueno, lo acortaremos al bloque, pero creo que son 10 clases. Pero si lo podemos acortar, lo acortamos. Pero voy a explicar lo que yo durante tanto tiempo, hermanos, quería explicar y no se podía. Ahí voy a mostrar cómo en la lluvia tardía habrá adventistas opositores. Pero después ya no van a tener nada que hacer, porque les hago una pregunta. Cuando comience a descender la lluvia tardía, se van a oponer, pero ¿se van a oponer por siempre? No, porque yo voy a mostrar que cuando ya esté descendiendo sobre todo la lluvia tardía arrastrará, y dice que destrozará toda la maquinaria humana que se le oponga. Y ya van a ver cuando vamos a explicar todo eso que durante años he querido explicar, pero se necesitan por lo menos 35 clases para recién poder llegar a esa parte que se llama el poder de la lluvia tardía. Muchos han querido saber qué va a pasar en la lluvia tardía. Vamos a explicar todo lo que va a pasar, hermanos. Bueno, habiendo entendido esto, hermanos, yo les abro los ojos a todos los adventistas del mundo para que vean. Con Biblia en mano, hermanos, les muestro lo que va a pasar en el futuro. Les estoy abriendo los ojos hacia el futuro, lo que va a pasar en el futuro. Entonces hay hermanos que están estudiando conmigo que con texto en mano les muestran lo que va a pasar. Y que cuando un hermano esté metiendo la pata, van y con el dedito le dicen: aquí estás vos, Isaías 66, 2 y 5. O aquí estás, estás contradiciendo el escrito, está. Entonces, es impresionante, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Yo me lleno de gozo. Para mí es impresionante hablar de la Biblia. Es un gozo para mí hablar de las doctrinas bíblicas, porque me muestra todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Y ustedes creían que no iba a pasar esto? ¿O creían que yo no lo sabía? ¿O creían que no lo iban a aprender ustedes? ¿O creían que yo no lo iba a presentar? Te lo estoy mostrando, hermanos. No hay manera de escaparse del futuro, porque Dios nos ha mostrado lo que va a pasar en la iglesia, adentro de la iglesia. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os niegan, que os echan fuera por causa de mi nombre, ellos se llenan la boca diciendo: glorifíquese Jehová. Se llenan la boca diciendo: glorifíquese Jehová, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Algún día vamos a estudiar más este tema, ahora no tenemos tiempo. Van entendiendo, queridos hermanos, lo que va a pasar adentro de la iglesia, y todo es con fundamento bíblico, ¿no? No es lo que a mí me parece que va a pasar. Por eso, hermanos, yo amo la Biblia. Yo a veces presento diferentes interpretaciones porque las respeto. Yo presento las diferentes interpretaciones porque hay que respetar. Yo respeto. Dentro de la iglesia adventista hay diferentes interpretaciones y yo las enseño, a veces a una, a otra, distintas, pero yo respeto. Pero con el tiempo se va redondeando y se va mostrando cuál es la más correcta
está, hermanos. Si seguimos leyendo, vamos a Juan capítulo 16. Vamos a Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, hermanos, dice lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 1 al 3 nos dice también qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin, porque este es un texto que también, hermanos, también se aplica al tiempo del fin y dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. No se escandalicen, no tropiecen. Os echarán de las sinagogas. Sinagoga es símbolo de templo, símbolo de casa de oración, símbolo de iglesia, símbolo de congregación, símbolo de asistir a un lugar de culto, es símbolo del lugar de culto. Os echarán de las sinagogas. Te van a borrar, te van a expulsar, te van a sancionar por predicar rectamente el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea y el mensaje del tercer ángel. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y estas cosas harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Como dice Isaías, ellos echan de las sinagogas todo y dicen que Jehová sea glorificado. Claro. Todo es por están haciendo la voluntad de Dios y no. Piensan que están haciendo la voluntad de Dios y dicen Jehová sea glorificado. Va a llegar al punto en que el que expulse de la iglesia, expulse del lugar de culto, expulse de la sinagoga, expulse de la congregación y hasta mate y hasta persigue, porque saben que nos dice el Espíritu de Profecía que nos entregarán para que nos maten. Hermanos propios, dice, hasta dirán dónde están escondidos, dirán el lugar de su escondite, guiando los lobos hasta ahí para que los maten. Hermanos, los que echan de la iglesia, los que echan del lugar de culto, los que echan del templo, los que echan de la sinagoga, los que hasta el punto te matan o te entregan para que te maten, pensarán que rinden servicio a Dios como los de Isaías capítulo 66, versículo 5, que dice, oh, glorifíquese Jehová. Pero en realidad no conocen ni al Padre ni al Hijo. ¿Y saben por qué no conocen ni al Padre ni al Hijo? Porque nunca tuvieron el Espíritu Santo de ellos que los ilumine. Entonces te estoy mostrando con todo el fundamento bíblico, hermanos, lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar como dinámica de problemática interna adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y yo le doy gracias a Dios a todos los hermanos que nos siguen a través de internet. Y yo les hago un pedido. Por favor, no sean seguidores de hombre. No sigan a ningún hombre, no sigan a ningún pastor, no sigan a ningún instructor bíblico, ni a mí, ni a nadie, ni a ningún pastor. Tienen que solamente seguir a Cristo, porque los hombres podemos fallarle y si les fallamos quedan mirando al sudeste sin saber qué ha pasado. El único que no falla, hermanos, es Cristo Jesús. Él es precioso, Él es fuerte, Él imparte gracia y Él bendice y enriquece de toda manera posible a aquellos que se allegan a Él. Pero fortalezcase en la comunión con Dios ahora, hermanos. Tienen que fortalecerse en la comunión con Dios. Yo les hago ese llamado a los hermanos que se fortalezcan en la comunión con Dios para poder afrontar correctamente lo que viene, tanto adentro como afuera de la iglesia. Lo que viene tanto adentro como afuera de la iglesia es una crisis tremenda, hermanos. Pero de que en algunos casos os echarán. ¿Por qué? Porque no van a querer aceptar el mensaje del testigo fiel. No van a querer aceptar la advertencia del tercer ángel. Sigamos leyendo, repasemos Lucas 21, 16 y 17. Lucas 21, 16 y 17. En Lucas 21, 16 y 17 dice, mas seréis entregados, noten hermanos, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos
parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por todos lados la Escritura te muestra que adentro de la iglesia pasaremos esto, y afuera de la iglesia también, y afuera y adentro y adentro y afuera y afuera y adentro y adentro y afuera y de todos lados. ¿De qué hermanos seremos entregados? De los hermanos espirituales de la iglesia, y también de los hermanos de sangre que sean de la iglesia, y de los hermanos de sangre que no son de la iglesia, y de los hermanos que una vez fueron espirituales pero que después se han vuelto apóstatas y se fueron de la fe. En una palabra, de toda clase de hermanos. Todo se va mostrando en la palabra de Dios. Ya dice la profecía de Isaías capítulo 66, vuestros hermanos que os aborrecen y os niegan y os echan fuera por causa de mi nombre, pero Jehová se mostrará para alegría vuestra o con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¿Por qué dice que ellos serán confundidos? Porque se van a secar espiritualmente, hermanos. ¿Sabían ustedes? Se van a secar espiritualmente, no van a recibir la lluvia refrescante de la lluvia tardía, y se van a secar. Vuestros hermanos que os traicionan, que os tratan mal. Vamos a Job capítulo 6, versículo 15 al 18. A ver un principio universal ahí. Job capítulo 6. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 15 al 18. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 15 al 18, dice: mis hermanos, ¿qué? Me han traicionado. Han mentido, dice. Una versión dice han mentido, la otra versión dice me han traicionado. Me traicionaron. Me han mentido, me han traicionado. Me traicionaron. Presten atención. Mis hermanos han mentido o me han traicionado cual arroyo. Y presten atención. Pasáronse como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y cubiertas con la nieve. Pero ¿qué pasa? Que al tiempo del calor son deshechas, y en calentándose desaparecen de su lugar. Apártanse de la senda de su rumbo, van menguando, ¿y qué? Y se pierden. Este es un principio general y universal que tenemos que ver como ¿qué les pasa a los hermanos que nos mienten y nos traicionan? Por todos lados, por donde tú lo quieras ver en la Biblia, así le va a los hermanos que traicionan, a los hermanos que se portan mal y que hablan mal de su prójimo. Si tu hermano está obedeciendo, no tienes por qué hablar mal de tu hermano. Y si tu hermano está pecando, tampoco tienes por qué hablar mal de tu hermano, sino que tienes que ir y seguir los pasos bíblicos. Tú no eres nadie para hablar mal del obediente, y no eres nadie para hablar mal del desobediente. Tienes que seguir los pasos bíblicos. Por todos lados, hermanos, por toda la Biblia vemos de manera directa o de manera poética qué le pasa a los que traicionan. Se terminan perdiendo, hermanos. Desaparecen. Por eso, mis queridos hermanos, yo creo que en esta noche vamos redondeando ya este tema, vamos entendiendo ciertas cosas de lo que sí va a pasar, hermanos. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Si vamos a Lucas capítulo 6, en los versículos 22 y 23 son textos para tener en cuenta, hermanos. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 dice lo siguiente, presten atención. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí. ¿Te pueden correr de la iglesia? ¿Te pueden mostrar mala voluntad? ¿Te pueden apartar de sus grupos?
te pueden apartar de su congregación, te pueden apartar de su amistad, te pueden sancionar injustamente, claro que sí, a mí nunca lo han hecho, gracias a Dios hasta el momento nunca me lo han hecho, voy invicto. Pero que no les extrañe que por predicar el mensaje a la Odisea y el mensaje del tercer ángel traten de sancionarme y después queriendo poner la excusa de inventarme un pecado o querer decir que se me encontró un pecado a mí, porque nunca falta, ¿no? Siempre a los que predican estos mensajes se les quiere imputar algún pecado. Pero presten atención. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, pero no tan solamente los aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, en la iglesia, en la escuela sabática, en la sociedad de jóvenes, te apartan de sí, y os desnostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Todo es por causa del Hijo del Hombre, bendito Señor. Pero yo les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿No es hermoso sufrir todo lo que haya de sufrir por nuestro tierno Jesús? Por nuestro dulce y maravilloso Jesús. Yo siempre digo, ¿no? Sufrir por nuestro dulce Jesús no hay drama, hermanos, porque es dulce, es precioso Jesús, pero que no me vengan a hacer sufrir por tonteras, porque eso no corresponde. Defendámonos. Pero si es por Cristo, sí, hermanos, por causa del Hijo del Hombre. Pero este texto te está profetizando lo que te van a hacer por causa de Cristo. Te van a aborrecer por Cristo. Te van a apartar de ellos, de su grupo, de su congregación, de su iglesia, de sus reuniones. Te van a apartar de ellos por causa de Cristo. Te van a calumniar por causa de Cristo. Van a dejar mal tu nombre por causa de Cristo. Le van a echar mala fama a tu nombre por causa de Cristo. Este texto te está profetizando lo que va a pasar con aquellos que quieren seguir realmente a Jesucristo. Y ahora dice el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. ¿Qué hacían con los verdaderos profetas? Los apartaban de sí, los azotaban, no los dejaban predicar, les prohibían predicar, los encarcelaban, los mataban, los torturaban, los tiraban en pozos, los querían matar de hambre y de sed. O sea, los que nos van a hacer a nosotros era lo que le hacían a los profetas antiguos fieles. Y los profetas antiguos fieles, ¿a dónde eran maltratados? ¿En las naciones paganas o adentro del pueblo? Adentro del pueblo eran maltratados, hermanos. Por lo tanto, aquí se está refiriendo en Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 a lo que sucede como dinámica interna o como problemática de dinámica interna adentro del seno del pueblo de Dios. ¿Se va entendiendo, hermanos? Sí. Por eso, hermanos, la Biblia realmente nos abre los ojos a lo que va a pasar en el futuro, hermanos. Pero nosotros podemos gozarnos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gocémonos porque Jehová se mostrará para alegría nuestra y ellos serán los que serán confundidos. Y ya van a ver qué grande confusión va a venir en el seno de la iglesia adventista cuando haya grupos de hermanos que no están recibiendo la lluvia tardía y se comienzan a perder y son desaprobados, son reprobados. Van a ver la confusión que va a haber. ¿Acaso no se muestra confusión también en la parábola de las 10 vírgenes cuando las 5 se le apagan las lámparas y tienen un doble problema? Primero, se le van apagando las lámparas. Segundo, no tienen aceite. Y comienza una confusión tremenda y no saben qué hacer.
No saben cómo hacer para conseguir aceite justo en ese tiempo. Ahí en la parábola de las 10 vírgenes vemos esa confusión de Isaías 66:5, hermanos. Por lo tanto, siguiendo con el tema, vamos a unos textos que nos ubican hasta el tiempo del fin, hasta la venida del Hijo del Hombre también. Noten que en todos estos estudios bíblicos hemos venido mostrando tanto textos generales como textos que también nos ubican hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y lo que pasa justito antes de la segunda venida de Cristo en la iglesia de Dios en su pleno seno, adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Vemos un texto ahora con aplicación también al tiempo del fin. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10 vamos a leer los versículos 16 al 23 primeramente. En los versículos 16 al 23, presten atención lo que dice acá. Dice así: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Una profecía que se va a aplicar tanto en la venida del Espíritu Santo en la época apostólica como en la venida del Espíritu Santo en la iglesia adventista. Presten atención. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis. Presten atención, hermanos, y presten atención a esto. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Claro, y ahora noten lo que dice. El versículo 21 ¿les suena natural en todo lo que venimos explicando en este bloque, hermanos? ¿Les suena natural? Sí. Y el hermano entregará al hermano a la muerte. ¿Se acuerdan que hay otro texto que decía que los matarán? Y este te dice que quizás no lo maten, pero lo entregan a la muerte. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué cosa, no? Vuelvo a leer el versículo 21, Mateo 10, 21. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Versículo 23. Y noten cómo el versículo 23 nos da a nosotros la opción de aplicarlo al tiempo del fin, porque nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Presten atención. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Y ahora redondeamos con los versículos 24 al 27. Los versículos 24 al 27 dicen: El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y noten esta frase, hermanos: si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. O sea, si a Cristo lo han tratado mal, ¿cómo nos van a tratar a nosotros en el tiempo del fin? Van a desechar nuestro nombre como malo, le van a echar mala fama a nuestro nombre como malo. Yo por ahí veo lo que le hacen a grandes predicadores como el pastor Gambetta, como Víctor San Vincent, qué sé yo, como muchos otros que son muy buenos predicadores, aunque la gente llore y patalee. Y eso que yo no estoy de acuerdo con ellos en todo, ojo.
Yo no estoy de acuerdo con ellos en todo, pero reconozco que son sinceros y reconozco que predican bien en lo genérico. En lo genérico predican bien. Y yo veo las iniquidades que le hacen, hermanos. Estamos de acuerdo que podemos disentir, pero no puede haber maldad, no puede haber esa maldad, hermanos, de querer destrozarlos a los hermanos. ¿Y saben qué? Dios más los exalta. Más están progresando y más hacen la obra. No es que yo igual, también le han hecho lo mismo a Bullón, a Bort, ¿no? Yo aquí tengo hermanos que no lo pueden ni ver a Bullón, tengo hermanos que no lo pueden ni ver a Bort. Y tengo testimonios que me han contado, y una vez discutí porque había un hermano que lo criticaba al pastor Bullón y otros lo criticaban a Bort y qué sé yo y qué sé cuánto. El caso es que ninguno se salva. Por predicar las cosas como son, hermanos, no se salva ninguno. Nada le cae bien a la gente. Que porque si reprende, porque reprende. Que si porque habla del amor, porque habla del amor. Nada le queda a la gente, hermanos. Estamos de acuerdo que podemos disentir. Yo no puedo estar de acuerdo con otro, pero no destruirle y echarle mala fama a su nombre diciendo que él es o ha hecho algo que nunca es ni ha hecho. Eso es echar mala fama, hermanos. Pero tú te vas dando cuenta por los frutos que son personas aprobadas por Dios. Y chao, se terminó. Y por más que lloren y pataleen, ustedes saben que siempre los que critican son los que no dan fruto, los que no ganan alma, los que no trabajan para el Señor, y que quizás lo que están trabajando en la iglesia es un trabajo horrible, un trabajo totalmente detestable, un trabajo totalmente irresponsable, un trabajo totalmente sin ciencia que hacen. Ustedes observen, yo los desafío a que observen y van a ver que siempre los que critican a los que tienen el mensaje de la verdad presente para este tiempo son los que no dan fruto o dan un fruto muy miserable. Dan malo fruto o no dan fruto o dan un fruto bueno pero muy miserable, muy chiquito. Son siempre los que quieren dominar en la iglesia, son siempre los que no tienen ningún don pero quieren dominar por la fuerza, siempre son esos. Y es clarito, yo te desafío a que lo veas y lo vas a ver bien claro. Quizás te parezca un poco duro lo que estoy predicando, pero sí es duro. Ya estamos en el tiempo del fin y hay que predicar estas cosas y abrirle los ojos a la gente. Pero ahora bien, hermanos, en la última parte de este versículo 25 que dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y ahora dice el versículo 26 al 27. Así que no los temáis. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si es un falso maestro, tarde o temprano se lo va a saber. Y si es un verdadero maestro, tarde o temprano se lo va a saber. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, vemos claramente que por todos lados la Biblia, ubicándonos en un contexto del tiempo del fin, nos va mostrando lo que va a pasar con la mayoría de adventistas infieles y con la minoría de adventistas fieles. La mayoría de adventistas infieles se pondrá en contra de la minoría de los adventistas fieles. Pero aquí no termina esta cuestión, hermanos. Yo he traído unas citas del Espíritu de Profecía para leerle. Hay dos citas que se encuentran en una sola página, que es Testimonios para los Ministros, página 411. Ahí hay dos citas que le quiero leer. Dos citas que están en la página 411. En la página 411 leo la primera cita, para que ustedes entiendan quiénes van a ser los adventistas opositores en la lluvia tardía, o bien quiénes van a ser los adventistas opositores en la ley dominical, en el reavivamiento y la reforma y en la lluvia tardía. Presten atención. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca entre nosotros como pueblo algo que nos reprenda.
Repito, hermanos, a ver si les queda en claro. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. O sea que Satanás toma medidas en nuestro pueblo. ¿Quién como él, no? Que hace lo que quiere en nuestro pueblo. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios y eso me fascina, hermanos. Dentro del pueblo está un pueblo que lleva el arca. Y ahí es donde da la palabra de esperanza. Noten, por favor, presten atención. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos no querrán seguir llevando el arca. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Amén, hermanos. En lo pasado Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad. ¿Dios tiene sus hombres o no? En lo pasado Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad, que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezcla sin fraguar. ¿Qué tal, hermanos? No son cobardes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezcla sin fraguar. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran. Proclamarán la palabra del Señor. Elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Fascinante, hermanos. Ojalá yo algún día pueda llegar a ser lo que se dice acá. Claro, lo que está diciendo acá es que Satanás pone las medidas para que no se predique. Pero lo mismo Dios levanta. Predica lo mismo. Por más que Satanás tome todas las medidas, lo mismo Dios tiene sus hombres. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob su pecado. Les quiero leer la otra cita que está en la página 411. El conflicto crecerá en violencia. Satanás aparecerá en el camino de batalla, en el campo de batalla, y se hará pasar por Cristo. Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y con quienes conversaron agradablemente. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo y se fortaleció. La mies del trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Por un tiempo acompañó sus nuevas teorías un falso celo que endureció su corazón contra los defensores de la verdad, como hicieron los judíos contra Cristo. ¿Cómo? Repito. Por un tiempo acompañó sus nuevas teorías un falso celo que endureció su corazón contra los defensores de la verdad, como hicieron los judíos contra Cristo.
Aquí se profetiza, hermanos, que va a haber adventistas opositores en la ley dominical, en el reavivamiento y la reforma, y se cae de maduro que en la lluvia tardía también, por causa de otritos que vinieron a hablarles mal de ellos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, todo lo que nos está profetizando, advirtiendo y prediciendo el espíritu de profecía, la Biblia y el espíritu de profecía? Entonces, hermanos, leo la última cita. Testimonios para los ministros, página 412 y 413. Testimonios para los ministros, página 412 y 413. Y después voy a leer un capítulo entero. No, ya con esto termino, hermanos. Página 412 y 413, hermanos. Y esta cita, queridos hermanos en la fe, presten atención a lo que voy a leer. Aquí está la foto de los opositores. Muchos, cuando yo les leo muchos, ustedes no quieren creer, hermanos. Yo veo que ustedes no quieren creer. No perciben cuando yo digo la palabra muchos, no perciben el significado de esa palabra. Muchos que ahora pretenden creer la verdad, pero que no tienen fundamento, se unirán al partido de Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo? Muchos que ahora pretenden creer la verdad, pero que no tienen fundamento, se unirán al partido de Satanás. Los que no han estado del lado de Dios en este conflicto serán piedra de tropiezo para los que han obtenido una experiencia viva para sí mismos. Esto es lo que vivo enseñando durante años. Aquellos que no se han preocupado por su vida espiritual van a venir después a querer molestarnos a los que estamos queriendo tener comunión con Dios. Van a ser una molestia para nosotros, van a ser una carga para nosotros. Aquí está. Yo siempre les vivo enseñando en privado a mis alumnos, y a mí me pasa, por ejemplo, que hay hermanos que ya se apartaron de nuestro grupo y también hasta se apartaron de la iglesia adventista. Y cada vez que hay una noticia mundial, una bomba atómica, un derrumbe, un terremoto, un ataque terrorista, vienen corriendo a mi casa a preguntarme. Y yo tengo que perder el tiempo explicándoles para tranquilizar la conciencia de ellos. Y aquí dice, hermanos, los que no han estado del lado de Dios en este conflicto serán piedra de tropiezo para los que han obtenido una experiencia viva para sí mismos. Empeñese todo ministro, en lugar de criticar y levantar objeciones, en lugar de dudar y oponerse, en levantar barrera, si existe la menor posibilidad de hacerlo, contra los astutos enemigos. En lugar de pelear contra los que el Señor ha enviado para salvarlos, oren los hijos de Dios fervientemente y continuamente por el poder de la gracia de Dios. ¿Cómo dice? No entendí. No entendí. A ver, leo de nuevo. En lugar de pelear contra los que el Señor ha enviado para salvarlos, oren los hijos de Dios fervientemente y continuamente por el poder de la gracia de Dios, rogando que sea el príncipe del ejército de Jehová quien pelee. En vez de juzgar a los hombres que Dios ha aceptado a su servicio, oren de día y de noche para que el Señor envíe más obreros a su viña. ¿Y quieren ver cómo finaliza esta cita? ¿Quieren ver cómo finaliza esta cita, hermanos? Yo no podía creer lo que dice acá. Ministros, no deshonréis a vuestro Dios, ni contristéis su Santo Espíritu, criticando los métodos y los procedimientos de los hombres que Él eligió. ¿Cómo? Ministros, no deshonréis a vuestro Dios, ni contristéis su Santo Espíritu, criticando los métodos y los procedimientos de los hombres que Él eligió. Dios conoce el carácter,
Él ve el temperamento de los hombres que ha escogido. Presten atención, presten atención. Dios conoce el carácter, Él ve el temperamento de los hombres que ha escogido. Sabe que solo los hombres fervientes, firmes, decididos, de carácter enérgico, comprenderán la importancia vital de esta obra y pondrán tal firmeza y decisión en sus testimonios que quebrantarán la barrera de Satanás. Hermanos, Dios nos pone a los muditos para que vayan adelante de la obra. Dios no pone a los delicados para que vayan adelante de la obra. Dios no pone a los superprudentes de más ya para que vayan adelante de la obra. Dios no pone a los tímidos para que vayan adelante de la obra. Vuelvo a leer por si acaso alguien no entendió este mensaje. Dios conoce el carácter. Él ve el temperamento de los hombres que ha escogido. Sabe que solo hombres fervientes, firmes, decididos, de carácter enérgico, comprenderán la importancia vital de esta obra. ¿Quiénes son los que van a comprender la importancia vital de esta obra? Estos hombres que están descritos acá. Y pondrán tal firmeza y decisión en sus testimonios que quebrantarán las barreras de Satanás. En vez de ponerse a criticar a los hombres que son firmes, que son valientes, que son enérgicos, que son decididos, se los debiera apoyar, hermanos, para que esta obra avance hacia su puerto seguro, hermanos. Porque los hombres que son fervorosos, celosos, fervientes, valientes, enérgicos, son los que van a llevar adelante la obra y son los que comprenden la importancia de la obra que debe hacerse. Por eso, mis queridos hermanos, es mi oración a Dios que nosotros hayamos comprendido este bloque para entender quiénes son los adventistas opositores de la lluvia tardía. ¿Qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas para terminar con una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu santa palabra, gracias por habernos impartido tu Santo Espíritu y gracias por cuidarnos. Te pedimos por favor que nos bendigas porque tenemos hambre y sed de tu bendición, hambre y sed de tu justicia. Perdona nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que nos vean en directo o en diferido y que realmente podamos ser una bendición para ellos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.